Ok, entonces vamos a hablar acerca de la compartimentalización celular y los organismos membranosos. Para eso tenemos que hablar un poco acerca de cómo se originaron. Bien. Partimos de la idea de que, de acuerdo con la teoría moderna de la vida, ¿sí? Toda vida proviene de una célula preexistente. Toda célula proviene de una célula preexistente, es lo que dice la teoría celular, y que todos los organismos vivos están formados por células, ¿sí? Esto se sometió mucho a debate en el pasado, ¿sí? Porque había dos corrientes. Estaban los mecanicistas, estaba René, dice Descartes, donde decían pues que todos los seres vivos funcionan como mecanismos. Estaban los vitalistas, que hablaban acerca de que existía un espíritu vital en todos los organismos vivos y los diferenciaban de las cosas inorgánicas, ¿sí? De todo aquello que no está vivo. Lo cierto es que a la fecha, bueno, el famoso espíritu vital pues no ha sido demostrado. Lo que sí tenemos claro es de que los organismos vivos están hechos de células, ¿sí? Y eso nos distingue de todo aquello que no está vivo. Y los organismos vivos requieren energía. Cuando veamos mi tema de mitocondria, vamos a hablar sobre la energía. Bien. Y esta energía que utilizan los seres vivos se restringe a lo que son las leyes de la termodinámica. Entre las leyes de la termodinámica que tenemos está aquella de que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, que es la primera. La segunda, que dice que todo sistema, aquí dice todo sistema cerrado tiende al desorden o al aumento de la entropía, ¿sí? Y es por eso que los organismos vivos estamos requiriendo energía en todo momento, ¿sí? Para mantenernos estables. Sí. Bien, ya habíamos hablado en otras clases sobre el protobionte, que decíamos que era este organismo primigenio. No Luca dijimos que era la primera célula más cercana a nosotros, pero el protobionte o progenote decíamos que era aquello que con lo que comenzó realmente la vida, ¿sí? Y entonces los primeros organismos, como se fueron diferenciando, aparecieron como arqueas, bacterias y eucariotas. Fueron los primeros tipos de organismos que siguen. Y estos, bueno, esos aparecieron, los registros fósiles que tenemos datan de 3.500 millones de años, ¿sí? Aunque algunos piensan que es todavía más antigua. En esta escala de tiempo, vean cómo, si hablamos de 3.500 millones de años, aquí aparecen los primeros mecanismos vivos, ¿sí? Las primeras bacterias, algunas procesando oxígeno, otras procesando sulfuro, ¿sí? Otros procesando metano en las calderas estas submarinas donde surgen los volcanes. Y vean hasta cuándo aparecen las primeras bacterias aerobias, que es 1 millón de años de diferencias. Entonces la evolución se toma su tiempo. Durante millones de años la vida fue exclusivamente unicelular. El primer eucariote aparece hasta hace 1.500 millones de años, ¿sí? Las primeras algas, rojas y verdes, hace 1 millón de años, ¿sí? Digo, 1.000 millones de años, 1 millón de años, 500 millones de años, ¿sí? Entonces nos tenemos que ir muy hacia atrás, ¿sí?
a la formación de la Tierra. La formación de la Tierra comenzó con los orígenes del sistema solar. Para entonces ya tenía bastantes miles de millones de años el universo de haber sido creado. Y la teoría más respaldada actualmente de cómo se formó la Tierra y de cómo se forman los planetas en general es a través del mecanismo de acreción. Esto que ven aquí, ¿sí?, son granos de sal. Son granos de sal en la Estación Espacial Internacional, o sea, que están en microgravedad. Y en esta microgravedad, cuando se les sueltan estos granos, por proximidad, cuando llegan a estar muy juntos, se comienzan a agregar. Entonces, se cree pues que este polvo estelar que estaba alrededor de las estrellas nacientes empezó a condensarse, y conforme van agarrando más masa, van atrayendo a más materia a su vez, y eso permite que se vayan formando los planetas. Entonces, nuestro planeta es un tipo de planeta rocoso. Por ejemplo, Júpiter, Saturno son planetas gaseosos, ¿sí?, que son muy masivos, pero están compuestos principalmente por gas. Nuestro planeta es pequeño, es rocoso, y tiene una característica que tiene agua. Otra característica que es importante para que se desarrollara vida en este planeta. Nuestro planeta, para empezar, está colocado en lo que le llaman la zona vital de un sistema planetario. ¿Qué quiere decir? Bueno, que no está demasiado cerca del Sol ni tan lejos, ¿sí? O sea, más allá de Júpiter está muy lejos, más cerca de Venus está muy caliente, ¿sí? Entonces está en un espacio en el cual la vida se desarrolla de manera óptima. Otra consideración es la luna que tenemos. Si por ejemplo Venus no tiene una luna, Marte tiene 2 lunas, pero en realidad son asteroides que fueron atrapados, ¿sí? Que de hecho están en caída libre y que eventualmente se van a estrellar contra el planeta. Y por ejemplo Júpiter es como un mini sistema solar, ¿no? Tiene muchas lunas. De hecho hay lunas de Júpiter que son casi del tamaño de la Tierra. Si la Tierra se acercara lo suficiente a Júpiter, lo más seguro es que lo capturaría como una luna más. No soy astrofísico, así que no sé los detalles. Pero hay una característica respecto a las lunas de otros planetas. La mayoría son muy pequeñas respecto al tamaño del planeta. Sí, o sea, si comparamos el tamaño de las lunas de Júpiter contra el planeta, son muy pequeñitas. ¿Sí? Las mismas lunas de Marte son muy pequeñitas en relación al planeta. Y nuestra luna es casi de 1/6 del tamaño de la Tierra. Esto lo hace una luna bastante grande para el tamaño que consideramos suficiente. Aquí viene lo interesante. La luna tiene una composición muy parecida a la de la Tierra. O sea, cuando trajeron las ropas lunares, encontraron que era muy parecida. Y el tamaño de la luna y todo eso llevó al desarrollo. No me voy a meter en detalles porque es una clase aparte y no estamos estudiando astronomía aquí, pero es importante señalar el hecho de que, de acuerdo con las teorías actuales, la Luna se formó por el choque de un planeta. Cuando la Tierra todavía estaba en sus primeras etapas de formación, un planeta más o menos del tamaño de Marte chocó contra la Tierra, ¿sí? De los escombros que se formaron, se formó lo que ahora es la Luna, ¿sí? Y esto permitió 2 cosas. Una, alentó el giro. Los días duraban como 5 horas antes, y de ahí se ha ido alargando hasta llegar a los días de 23, casi
23, casi 24 horas. Sí, o sea, dura, el día en realidad dura 23 horas con 56 minutos, una cosa así, hay como 4 minutos de diferencia, de retraso cada día. Pero el punto es ese, o sea, hizo que los días fueran un poco más largos, o los han ido haciendo más largos con el tiempo, y la otra es de que le dio estabilidad con el giro. ¿Sí? Si nosotros comparamos otros planetas del sistema solar, esos, por ejemplo, Venus está, como no tiene una luna, está cambiando su eje, ¿sí? Anda fluctuando mucho. Entonces, la estabilidad que le da la luna al giro, la producción de las mareas, se cree que eso permitió, ¿sí? Eso permitió, y además de ser un atrapameteoros natural, eso permite, bueno, todos saben, a estas alturas todo el mundo sabe que por ejemplo, los dinosaurios se extinguieron por choque de un meteorito, ¿no? Bueno, en realidad fue una de las razones, hubo otras razones además, pero el punto es de que los asteroides grandes, los cometas, tienen la capacidad de exterminar la vida, ¿no? Ha habido otras extinciones en masa, pero no es motivo de la clase. El punto es de que la Luna ha sido o fue un elemento crucial para el desarrollo de vida. Permitió la aparición de las mareas, eso posibilitó la aparición de charcas, ¿sí? Y le dio estabilidad a la órbita y a la velocidad de rotación y a la duración de la rotación, ¿sí? Entonces, esto fue muy bien en el principio. Lo que sigue, ¿no? Lo siguiente que necesitábamos para la formación de vida era agua, y como ya vimos en el video del otro día, esa agua llegó seguramente a través de millones y millones de cometas que se estuvieron estrellando en la Tierra, ¿sí? Desde antes de que se chocara el planeta que formó la Luna y todavía después de eso, ¿sí? Entonces eso permitió la formación de la vida, ¿sí? Entonces, si esa escala del tiempo que vieron ahorita, si la convertimos en un reloj de 12 horas, los que han visto la serie de Cosmos, y si no la han visto, véanla, el primer episodio de la serie, está ahí en Netflix, ¿sí? Habla del calendario, ellos lo ponen como un calendario, hablan del calendario cósmico. Y según el calendario cósmico, nosotros aparecemos en la noche del 31 de diciembre, ¿sí? Si lo ponemos en esa escala. Bueno, esto es algo parecido, pero en un reloj de 12 horas. Entonces, la formación de la Tierra apareció al inicio, ¿sí? Las primeras rocas, la formación de los procariotas a las 3 de la mañana. Hubo una cosa importante, las primeras formas de vida que se desarrollaron consumían dióxido de carbono y desechaban oxígeno. Al inicio no existía una atmósfera rica de oxígeno, de hecho no existía una capa de ozono. La capa de ozono, ustedes saben, el ozono no es otra cosa que una forma reactiva de oxígeno, cuya molécula, normalmente la molécula de oxígeno es de 2 oxígenos, 2 átomos de oxígenos, el ozono es de 3, ¿sí? Y es la capa esa que se forma en una de las capas de la atmósfera y cuya la característica más importante es que impide en buena medida el paso de la radiación ultravioleta o buena parte de la radiación ultravioleta. Luego vamos a ver por qué es importante. Resulta que la radiación ultravioleta daña el ADN. Entonces, al principio fue importante porque permitió las mutaciones, pero actualmente ya es un problema. Bien, otro asunto por cierto, que el agujero de ozono ya se empezó a cerrar, no sé si vieron por ahí la noticia. Ese agujero que se descubrió en los años 80 y que causó alarma mundial por los fluorocarbonos, que se le relacionó con el uso de fluorocarbonos en
entonces, que eran compuestos que se usaban, ya no se usan, que se usaban en la mayoría de los aerosoles. Es un ejemplo de cómo las medidas ambientalistas funcionan si se toman a tiempo. Entonces, desde entonces se empezó la promoción de que se eliminaran los fluorocarbonos de los aerosoles y eso permitió que el alcance empezó a hacer. No se ha cerrado, pero ya empezó a reducirse. ¿Sí? Entonces, esperemos que en unos... Y claro, toma tiempo, ¿no? Yo espero que en 30 años empecemos a hablar que calentamiento global empezó en retroceso gracias a que se eliminaron los combustibles fósiles, que hay muchos de ellos ahorita. Bien, entonces decía yo que las primeras formas de vida no usaban el oxígeno, al contrario, eliminaban el oxígeno. Pero ¿qué pasa? Es como ahorita con lo del calentamiento, que ha sido vinculado con las emisiones de CO2. ¿Sí? Si en 200 años de uso masivo, porque bueno, ya se sabe, de uso masivo de combustibles fósiles, hemos incrementado ya un par de grados en la temperatura mundial por el calentamiento global. Imagínense lo que puede hacer millones de años de organismos procesando CO2 y produciendo oxígeno. Lo que sucedió es de que empezaron a aparecer la atmósfera que antes era rica en CO2 se empezó a volver rica en oxígeno, con el detalle que en ese entonces el oxígeno era tóxico para las formas de vida de ese entonces. ¿Sí? Lo que nos está pasando ahora, pero al revés. Bien. Y por ahí, bueno, las mutaciones permitieron que aparecieran formas de vida que ahora aprovechaban ese oxígeno para procesarlo. Y ya como la atmósfera era rica en oxígeno para entonces, permitió el desarrollo. De hecho, una de las teorías que se maneja acerca de por qué, por ejemplo, ahora no vemos animales muy grandes. Sí saben, ¿no?, que durante la época carbonífera, por ejemplo, había libélulas de este pelo. ¿Sí? Eran libélulas de insectos muy grandes. Resulta que los insectos no respiran igual que los mamíferos. ¿Sí? Ellos respiran a través de sus patas, tienen unos agujeros que se llaman espiráculos. ¿Sí? Y el aire entra básicamente por la presión atmosférica. Entonces, en una atmósfera rica en oxígeno era muy fácil que el oxígeno llegara hasta las partes más grandes, entonces le permitía a los animales crecer suficiente. Actualmente los insectos limitan su tamaño porque es lo que pueden respirar con la mano. Porque también el oxígeno no solamente se va agotando por el uso, sino porque se va disipando, o sea, escapa al espacio. El oxígeno va escapando al espacio. Como cuando se va inflando un globo, pues parte del oxígeno se va perdiendo. No se preocupen, hay todavía oxígeno suficiente para varios millones de años. Bien, pero entonces fíjense cómo las condiciones de vida van modificando con el paso, obviamente, de millones de años, van modificando las condiciones atmosféricas. Entonces vemos que los primeros, miren, aquí aparecen, aquí hay ya es cuando está inicia el oxígeno, la acumulación de oxígeno libre, ¿sí? Y los primeros eucariotas aparecen pasada la 1 de la tarde. ¿Sí? Las células eucariotas. Todavía no estamos hablando de vida unicelular, fíjense, ya va más de mediodía y todavía es vida unicelular. ¿Sí? El primer organismo multicelular aparece hasta las 6 de la tarde. Cuando hablamos de organismos multicelular estamos hablando de esponjas, cosas así, o sea, organismos muy sencillos pero que ya tienen características multicelulares. Y el primer animal aparece hasta las 7 de la tarde. Es cuando viene la explosión cámbrica, que le llaman los trilobites, ¿sí? Los maletaris, ahí todos, las primeras algas. Y pasan del agua a la tierra hasta las 10 de la noche, cuando los animales empiezan a salir.
salir del agua, plantas animales empiezan a poblar la tierra. Las primeras flores aparecen pasadas las 11 de la noche, como a las 11:30. Antes de eso todavía no había plantas con flores. Y nosotros aparecemos a las 11:59:40. Y ese pedacito de tiempo es el que llevamos nosotros en la Tierra con relación al resto de la vida. ¿Sí? Un poquito. Bien, entonces las primeras células eran procariotas, ¿sí? Su material genético no estaba... Aquí tenemos que hacer la distinción entre procariotas y eucariotas. Los procariotas son organismos que básicamente es una membrana, la membrana celular, a veces tiene una cápsula, ¿sí? Pero todo el contenido de la célula está libre, no tiene divisiones. Por eso estamos hablando de compartimentalización. Porque ya cuando aparece la célula eucariota aparecen compartimentos que le dan a la célula funciones más específicas. También el hecho de que no tenga, también aparece algo que es el citoesqueleto. El citoesqueleto le permite a la célula no solamente realizar mucho más funciones, sino que además le permite aumentar su tamaño. Una célula procariota está limitada en su tamaño precisamente porque no tiene un citoesqueleto. ¿Sí? Ahorita vamos a ver la importancia de eso. Bien. Y bueno, la característica de las células, de los organismos unicelulares, es que obtienen sus nutrientes del entorno. Eso ya lo habíamos revisado anteriormente. De hecho, las células ya en organismos multicelulares como los que somos nosotros, siguen obteniendo sus nutrientes a partir del entorno, nada más que ya es un entorno controlado, ¿sí? ¿Sí? Ahí está la procariota, ¿sí? El ADN, normalmente en las bacterias el ADN es circular, tiene un origen de replicación, pero es básicamente un anillo, ¿sí? Y se encuentra libre por el citoplasma, ¿sí? Los ribosomas también se encuentran libres por ahí. Vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de las bacterias que pueden procesar oxígeno, tienen proteínas en su membrana que realizan funciones parecidas a las de las mitocondrias, y ahí es donde entra la teoría endosimbiótica, ¿sí? Decíamos que, bueno, la pared celular les permite mantener cierta forma, porque a lo mejor ya han visto en materias de bachillerato secundaria que las bacterias pueden tener diferentes formas. Forma esférica, que serían cocos, ¿sí? Formas alargadas, que son como bastones, en forma de espiral, y eso es gracias a la cápsula, ¿sí? Y la división es por bipartición. Hay una diferencia, luego vamos a ver cómo es la mitosis en las células, es mucho más complicada, y la bipartición requiere solamente del aumento de en su tamaño. De hecho, la célula empieza a crecer hasta que simplemente hace pop y se separa como dos burbujitas de la grasa del caldo de pollo, así más o menos, porque finalmente son lípidos la membrana. Bien, y la mitosis requiere de mecanismos más complicados. Ahorita lo vamos a revisar también. Las células fluorescentes tienen que ver con la cantidad de material genético. Esto ya es propio de las células eucariotas, ¿sí? En las cuales hay material genético que deriva del padre y la mitad de la madre, entonces tienen duplicación de material. Son diploides, por eso se llaman diploides. Las haploides es cuando se dividen ya en gametos, o sea, en espermatozoides y óvulos, y ya tienen solo la mitad del material. 23 cromosomas o 23 pares. Depende. En el caso de los humanos,
porque dependiendo de la especie es el número de cromosomas, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Bien. Entonces la célula eucariota puede ser más complicada. La principal característica es que tiene un núcleo y en organelos membranosos, ¿sí? Tiene mitocondrias y o cloroplastos y tiene un citoesqueleto. Se divide por mitosis y tiene un mecanismo llamado meiosis que permite la recombinación del material genético y así, y esa es la razón por la que ustedes no saben o igualitos a su mamá o igualitos a su papá, porque durante la meiosis se recombina el material genético y entonces una de las cromátidas lleva material un poco más de la papá o un poco más de la mamá dependiendo, y eso hace que tengamos características de ambos, ¿no? Aunque por ejemplo dicen, no, es que se parece más al papá, no, es que se parece más al mamá, y tiene que ver con ese mecanismo de meiosis. ¿Sí? Bien. Entonces, lo primero que ocurrió, ya decíamos que lo que ocurrió con el progenote es que teníamos una ARN, ¿sí? Que era muy lábil, que se asoció con una membrana de lípidos, y así surgió esa primera compartimentalización, pues dio lugar a las procariotas, ¿sí? Conforme la célula empezó a aumentar el tamaño, ocurrió algo, lo que se cree pues, que ocurrió es de que la misma membrana se invaginó, es decir, se volteó hacia adentro y envolvió a la membrana. ¿Alguien trae esto, no? Así, gracias. Miren. Es más o menos así la cosa. Tenemos una célula. ¿Sí? Y tenemos el material genético aquí. En una procariota el material genético decíamos que es circular y es pequeño, entonces fácilmente manejable. Una característica de las eucariotas es que el material genético es más grande, ¿sí? Y además es lineal. ¿Qué sucedió? Lo más posible que haya sucedido es que haya habido, o sea, hay un fenómeno que se le conoce como, no hemos mencionado la palabra para el glosario, ¿verdad? Pero que sería la primera palabra. Transferencia transversal. En la transferencia transversal, que se supone que fue uno de los primeros mecanismos con los cuales las células fue adquiriendo material genético. ¿Qué sucedió? Lo que se cree es de que muy al inicio estas asociaciones de ácidos nucleicos con vesículas se fueron fusionando y esos materiales además se fueron fusionando entre sí. Entonces, ¿sí? Entonces de tener una ruedita de ADN empezamos a tener una ruedota de ADN. ¿Sí? Es posible que cada ADN bacteriano cuenta con un solo origen de replicación. Eso lo vamos a ver con detalle mañana, pero inicia aquí y desde aquí se empieza a dividir. Pero no es lo mismo dividir un aro pequeño que dividir un aro grande. Además, si hubo una transferencia transversal y los otros aros tenían además su propio origen de replicación, eso permitió tener, además de ir creciendo, bueno, de ir agregando orígenes de replicación. Pero si de todas maneras sigues aumentando el tamaño del ADN, lo que va a ocurrir a la larga es de que va a ser más fácil. Empieza a haber una saturación de espacio. Entonces lo más fácil es empezarlo a cortar y no solamente empiezas a tener más de un cromosoma por organismo,
¿sí? O sea, las células, las bacterias tienen un solo cromosoma, sino que empiezas a no solamente empiezas a tener un solo, más de un cromosoma, sino que además es como si se hubiera fragmentado y ahora tienes fragmentos lineales. Entonces mañana que veamos la estructura de los ácidos nucleicos vamos a entender un poquito más eso. Entonces empiezas a tener que compactarlos además, pero para que no interfiera con el resto de las funciones, es más fácil empaquetarlo. Entonces, esta teoría del empaquetamiento, de la impaginación, quedamos que es una capa bilipídica, ¿verdad? Bien, entonces tienes una capa bilipídica. Bien. Imaginemos ahora que esto se empieza a imaginar. ¿Sí? Y a imaginar. Puesto que las bacterias no tienen esto, seguramente fue algo que requirió de la participación del citoesqueleto. ¿Sí? Y se sigue imaginando. Hasta que casi se toca. ¿Qué pasa cuando llegas a este punto? Se une, ¿no? Y luego acá también se pop de este lado y acá se cierra. Y entonces, voilà, tenemos un núcleo cuyas características es que si lo vieron cuando hicieron su tarea, se lo leyeron, fue que una de las características del núcleo celular es que la membrana es una doble capa. O sea, es como si fuera, ya la membrana celular es una capa doble de fosfolípidos. Bueno, el núcleo celular tiene dos capas de esa doble capa. ¿Sí? Entonces, eso es uno de los argumentos que apoya la teoría de la invaginación. ¿Sí? Luego, como vamos a ver, el retículo endoplásmico es una extensión del mismo núcleo. ¿Sí? Entonces, ya que se formó esto, siguió lo demás. Luego viene la parte de la mitocondrias y los cloroplastos. Por ahí en el Classroom les vamos a dejar un video de la teoría endosimbiotica para que lo chequen. Bien, pásale. Ok. Bien, entonces, actualmente tenemos básicamente dos tipos de procariotas, que son las eubacterias y las arqueas. Se les llama así porque se cree que es la forma más cercana a las primeras, a las bacterias más antiguas, ¿sí? Y las eucariotas. Bien. Se cree que las eucariotas provinieron de un pariente muy cercano a las arqueas. ¿Sí? Recordemos este árbol, ¿se acuerdan? Lo vimos. Bien, hubo un punto en el que las arqueas se separaron, o las eucariotas más bien se separaron de las arqueas, y fue en este punto donde ocurrió el proceso de endosimbiosis, donde las arqueas se asociaron con otro organismo procariota. ¿Sí? Bien, ¿se acuerdan de la señora esta? Margulis. Bien, ella fue la que propuso la teoría endosimbiótica. Entonces, a la parte que se desarrollaba la compartimentalización del núcleo, ocurrió la endosimbiosis. Hay varias características que apoyan la teoría endosimbiótica. Una es que las mitocondrias y los cloroplastos poseen una doble membrana. ¿Sí? Entonces, esa doble membrana la membrana interna correspondería a la membrana del procariota, ¿sí? Y la otra membrana correspondería
a la vesícula fagocítica. Ya vimos que es la fagocitosis. Tenemos que entender que si existía una arquea, que era muy primitiva, seguramente no contaba con mecanismos fagocíticos muy, muy eficientes, y por esa razón es que ese procariote quedó ahí inmerso. ¿Qué pasa? Bueno, si estas mitocondrias, el procariote que dio lugar a las mitocondrias, si la arquea esta que incluyó a estas bacterias no tenía forma de catabolizar de metabolizar el oxígeno, seguramente tenía como base la glucólisis, ¿sí? para obtención de energía. No sé si ya lo están viendo con la doctora Lins, el metabolismo de la glucosa. De todas maneras lo vamos a ver cuando veamos mitocondria, pero vamos a ver que la glucólisis existe independiente de las mitocondrias. Bien. ¿Qué sucede? Bien. O sea, ya tenía su propio metabolismo, solo que la glucólisis es un mecanismo muy ineficiente porque solo se obtiene ya con el balance 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Las mitocondrias, por otro lado, pues procesan más de 30 ATPs por cada molécula de glucosa. Y aquí viene lo interesante. Entonces, cuando es engullida y tarda tiempo en ser metabolizada, en ser procesada, ¿sí? En ser degradada la bacteria, de alguna manera resultó más eficiente para la célula conservarla, ¿sí? ¿Qué? Deshacerse de ella. ¿Por qué? Porque empezó a metabolizar, como seguía viva dentro de la célula, pues seguía produciendo sus capacidades vitales. Entonces, decíamos que la célula tardaba en procesarla y le convino mejor mantenerlas porque estaban aportando más energía al sistema que la misma célula podía aportar por sí misma. Entonces las empezó a repetir. Entonces primero adoptaron estas células que procesaban el oxígeno, ¿sí? Y posteriormente, o sea, creemos que las plantas surgieron después que las células animales, porque las plantas tienen tanto mitocondrias como cloroplastos. Los cloroplastos son células que pueden producir energía, pueden producir glucosa a partir de luz solar y dióxido de carbono, ¿sí? Entonces se llevaron el carro completo, ¿sí? En ese sentido podríamos decir que las plantas son más evolucionadas que las células animales porque son autótrofas, ¿sí? Producen su propio alimento, ¿sí? O sea, mientras están captando luz solar, están produciendo glucosa. Cuando no reciben su luz solar, utilizan esa glucosa para la fosforilación oxidativa. Y entonces, pues no requieren comerse a nadie. Por otro lado, las eucariotas animales, como solo tienen mitocondrias, necesitan seguir consumiendo glucosa. Entonces, eso permitió una carrera evolutiva que es una característica de las plantas que normalmente no se mueven. Digo, hay plantas que sí se movilizan mucho tiempo, pero normalmente están fijas en el lugar porque no necesitan moverse para capturar alimento. Y los animales, por otro lado, una de las características es que se mueven, ¿sí? Y es precisamente porque necesitamos de adquirir la glucosa en algún lugar o de algo, ¿sí? Bueno, la glucosa, las proteínas y los lípidos, ¿sí? Bien. Entonces, por cierto, hay un caso muy curioso. Hay un tipo de gusano, de agua, que en etapas tempranas de su vida consume un tipo de alga y
retiene los cloroplastos. Retiene los cloroplastos, entonces se pone verde y se convierte en un organismo mixto, es autótrofo y heterótrofo. O sea, puede seguir comiendo, pero además empieza a utilizar los cloroplastos en su beneficio. Se vuelve una especie de animal planta y no es un Pokémon. Bien, aquí está otro diagrama que habla de lo mismo. Entonces, la característica pues de estas bacterias que fueron consumidas, pero sin ser asimiladas por las células que procesaban el oxígeno, que como habíamos dicho, en ese momento ya era como un veneno en la atmósfera. ¿Sí? Entonces, tienes dos beneficios. Uno, te permite utilizar el oxígeno que está matando a otras especies, que no lo pueden utilizar, y otro, te da además más rendimiento de energía por cantidad de glucosa utilizada. Y luego están las cianobacterias, que son las que procesan el CO2 y el aerosol. ¿Sí? Aquí hay otra evidencia de que hay un mecanismo bioquímico ancestral para la fijación de oxígeno y de dióxido de carbono. Esto que ven aquí en la hemoglobina es parte de la molécula de hemoglobina. De hecho, se le llama anillo porfírico a esa estructura, que es esa estructura en forma de anillo, es un anillo porfírico. Así se le conoce en química. Y es parte de la hemoglobina, no es la hemoglobina como tal. O sea, la hemoglobina es una proteína y en el centro de esa proteína, de una de las 100 unidades, son 4 unidades por molécula, se encuentra este anillo. Pero esta es la parte importante, digamos, y central para que funcione, porque el hierro aquí fija el oxígeno y el dióxido de carbono, que es transportado por el sistema circulatorio, que sabemos que es necesario para que haya vida nosotros. Y en las plantas todo el mundo ha escuchado hablar de la clorofila seguramente y saben qué es lo que le da el color. Así como la hemoglobina le da el color rojo a nuestra sangre, sabemos que la clorofila le da el color verde a las plantas. Bien, bueno, la clorofila, la estructura es el anillo porfírico que tiene la clorofila, es prácticamente igual, con una diferencia: en vez de hierro tiene magnesio y es el que se encarga de fijar el dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, eso nos habla de un mecanismo bioquímico común. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ahí hay otra evidencia evolutiva. Bien, entonces decíamos que las eucariotas ¿cómo se llama? Se empezaron a compartimentalizar desde dentro. Primero surge el núcleo y a partir del núcleo, ¿sí?, surgen los retículos endoplásmicos, que son extensiones de la misma membrana nuclear y que tienen funciones específicas. Aparecen otros organelos como los lisosomas, que son parte del sistema digestivo, los perosisomas, que son parte del mecanismo desintoxicador de la célula, y aparece el citoesqueleto, y como reservorio de eso se encuentran los centriolos, que es donde se almacenan las proteínas del citoesqueleto. Al retículo endoplásmico le aparecen unas pelotitas que son las que procesan el ARN y lo conocemos como ribosomas. Y el aparato de Golgi es así como los retículos endoplásmicos son extensiones de la membrana nuclear, el aparato de Golgi parece una extensión del mismo retículo endoplástico. ¿Sí? Bien. Entonces ahí tenemos el núcleo, ¿se ve? Es una representación gráfica. Aquí ven, si se alcanza a ver aquí cómo viene la membrana y cómo da la vuelta aquí donde hay un poro. Esta es la doble capa, la doble membrana del núcleo. ¿Sí? Y cada membrana decíamos que es una capa doble de lípidos. Bien. Vemos cómo también de la capa externa el núcleo se desprende
por pliegues, se va plegando y es el mismo, son las extensiones que dan lugar al retículo endoplásmico. Finalmente el núcleo sirve para almacenar el ADN y el ADN tiene la función de guardar la información que se va a traducir en proteínas y aquí es donde interviene el retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico, por un lado, tiene por fuera los ribosomas que procesan este ARN que sale del núcleo para traducirlo en proteínas, y las cisternas que se forman en el retículo endoplástico sirven para el empleamiento de proteínas. Vamos a ver. Entonces, dentro del núcleo tenemos la cromatina. La cromatina, como vamos a ver mañana, posee características muy propias y la podemos ver como eucromatina, que es cuando está completamente desenrollada, o heterocromatina, que es cuando se empieza a condensar. Lo vamos a ver de eso también. Y hay una región granulosa que se llama nucleolo. El nucleolo, que es se pensaba que era como otro núcleo dentro del núcleo, es en realidad un acúmulo de ARN y de proteínas, o sea, de riboproteínas, palabra para el glosario, palabra para el glosario, riboproteínas. Riboproteína, palabra para el glosario. Mitocondria, cloroplasto, ¿qué más ha pasado? Retículo endoplásmico, aparato de Golgi, ¿sí? Bien. Entonces, esta región de riboproteínas es donde se sintetizan los ribosomas, donde se sintetizan los diferentes tipos de ARN. ¿Sí? No es un compartimento dentro del núcleo, sino es un acúmulo de cosas diferentes al ADN. ¿Sí? Sí, es un almacenamiento, es un grupo que se forma ahí. Bien. Ok, entonces el núcleo se comunica con el exterior a través de los poros nucleares. Poro nuclear, palabra para el glosario. Eucromatina, heterocromatina, palabra para el glosario. Entonces, ahí está. Miren, aquí viene la membrana y vean cómo da la vuelta aquí. Cómo se forma la doble envoltura. Y este complejo proteico es el poro nuclear. El poro nuclear es muy importante porque es como la aduana del núcleo. ¿Sí? Es el que decide, de alguna manera, qué sale y qué se queda dentro del núcleo. De hecho, los ARNs para poder salir tienen señales bioquímicas que es como la visa. Es lo que permite que salgan del núcleo, y si no lo tienen, se quedan ahí. Entonces, estas son microfotografías, vean. Son microfotografías como las que se presentan ahí. Esta es una fotografía por biofractura. Le ponen polvo de carbón, lo congelan y luego lo rompen y sacan como si fuera un molde. Si alguna vez han hecho algo de yeso, que en plastilina luego le echan yeso, sacan ahí la impresión, es más o menos lo que se hace, pero a nivel microscópico. ¿Bien? Entonces estos grumitos de ahí pues son las estructuras, y esta ya es otro. Esta es una microfotografía de barrido. Así. Esta es otra de microfractura. Ahí están los poritos. Y esta es una representación, pero dibujada sobre una microfotografía por transmisión, donde se puede ver, se ven dos cosas. Una, la membrana nuclear, como es una capa doble, ¿sí? Y otra, el poro nuclear, ¿no? Separando el contenido del núcleo del citoplasma. Bien. Entonces, tenemos aquí el retículo endoplástico rugoso. Decíamos, es rugoso porque tiene los ribosomas, ¿sí? O sea, tiene como si fueran chispitas, es toda la superficie, y es porque ahí se están sintetizando las proteínas, y las proteínas, una vez sintetizadas en los polipéptidos,
pasan al interior del retículo para terminar de ser procesadas. Por otro lado, el retículo endoplásmico rugoso sigue esa extensión del núcleo o del mismo retículo, el liso es extensión del rugoso o del mismo núcleo, y al no tener ribosomas no se encargan de la síntesis de proteínas, sino de la síntesis de grasas, ¿sí? De grasas y de esteroides, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las células hepáticas tienen retículos lisos muy grandes porque se encargan de procesar las grasas. Entonces, miren, esta es una fotografía de transmisión, y aquí se ven las capitas del retículo, ¿sí? Y se ven esos grumitos ahí, son los ribosomas. ¿Qué sucede? Bueno, el ARN está pasando entre los complejos de los ribosomas y están sintetizando. Por un lado está saliendo el polipéptido y no bien ha terminado de formarse, ya está pasando al interior del retículo endoplásmico. O sea, pasan de la superficie al interior de las cisternas, ¿sí?, del retículo. Y dentro se cortan las secuencias que no se van a necesitar en la proteína, y con ayuda de otras proteínas acompañantes como son las chaperones y las chaperoninas, sí, así se llama, comienzan un proceso de plegado que lo vamos a revisar para darle la estructura final. Hay diferentes niveles de estructura para las proteínas, ¿sí?, para que éstas sean funcionales. Si las proteínas no están bien plegadas, ¿sí?, pueden producir una enfermedad. Hay varias enfermedades que están relacionadas precisamente con el mal plegamiento de las proteínas. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama Moria de Huntington. La enfermedad de Huntington se produce porque hay el gen tiene inserciones que hacen que la secuencia sea más larga de lo normal. Entonces, cuando esta secuencia se lleva a la traducción, al momento de plegar la proteína queda más larga de lo que es, y entonces se vuelve una proteína insoluble que se precipita y mata a la neurona, ¿sí? Hay una enfermedad que se llama de Creutzfeldt-Jakob, que es muy parecida a la enfermedad de las vacas locas, si alguna vez la escucharon. La enfermedad de las vacas locas se le llama encefalopatía espongiforme bovina. Y esa enfermedad literalmente licua el cerebro, es decir, lo deshace, ¿sí?, va matando a todas las células cerebrales. Es por causa de unas proteínas que están mal plegadas, pero que no solamente están mal plegadas, sino que cuando entran en contacto con una proteína igual a ella, pero que está bien plegada, así como zombies. Son proteínas zombies que van y transforman a otras proteínas zombies. Es un tipo de infección que no requiere de otro organismo, sino se hace a través de proteína a proteína. De hecho, estas enfermedades se empezaron a describir entre grupos antropófagos, o sea, entre grupos caníbales, ¿sí? Y aparece así un temblor primero y ya luego se va deteriorando la persona. Y eso es porque se comen el cerebro de las personas. Entonces, si alguna vez pensaron en ser caníbales, no lo hagan. ¿Sí? Mata el cerebro, literal. Bien. Les decía yo que el aparato de Golgi no está pegado al retículo endoplásmico, pero es como si se hubiera desprendido de este último, y está formado con una serie de cisternas que están separadas entre sí, ¿sí?, que son como discos bicóncavos, discos cóncavos, donde las vesículas, ya vimos cómo se forman las vesículas, ¿se acuerdan? Con la clatrina y eso. Bien, bueno, cuando las regresan, bien, una vez que la proteína esa es procesada dentro del retículo endoplásmico, ya que está, se juntan, se hace un grupito de proteínas
y son envueltas, o sea, se desprende un segmento del retículo endoplásmico con ayuda de esta clatrina, se forma una vesícula que envuelve a esas proteínas que ya están terminadas, ¿sí? Y son sacadas del retículo endoplásmico y son llevadas en forma de vesículas. Ahorita vamos a ver cómo. No es así como que andan así flotando libres por el espacio. Las vesículas son transportadas hasta la cara. Es un tipo de transporte, ¿verdad? Sí. Hasta la cara cis, de hecho empiezan de aquel lado y por acá salen. ¿Sí? Por el lado cis del retículo del aparato de Golgi, ¿sí? Llegan hasta el aparato de Golgi y ahí terminan de ser procesadas, ¿sí? Ahí se les añaden otras cosas y esto es curioso porque lo que sucede es que la vesícula, ya vimos qué sucede cuando una vesícula entra en contacto con otra membrana. ¿Qué es lo que sucede? Se fusionan, ¿no? Porque eso es lo que hacen las membranas. Cuando entran en contacto con otras que son iguales en un medio aquoso, se fusionan como la grasa del caldo de pollo. Perdón que lo mencione tanto, pero es la forma más fácil de ilustrar. Entonces, llegan a la cara cis del aparato de Golgi y van pasando de uno a otro, o sea, llega a la vesícula, ¿no? Se fusiona y sale por el otro lado. O del otro lado se forma otra vesícula y pasa al siguiente a la siguiente cisterna. Cisterna terminan de ser procesadas hasta que salen de la vesícula, que va a ser liberada. Ya mencionábamos el otro día que algunas proteínas que son de tipo transmembranal ya van insertas, ¿sí?, dentro de la superficie de la vesícula, y cuando llegan a la membrana celular y se fusionan, ya quedan como parte de una proteína transmembrana. ¿Sí? ¿Sí? Ahí están las cisternas. Ok. Entonces, la función principal, miren, las podríamos resumir las funciones de la célula en dos. ¿Sí? Una es la de almacenar el ADN y tenerlo listo para la siguiente división celular, ¿sí?, y pasar sus características a la siguiente célula. La siguiente es producir proteínas. ¿Sí? Producir proteínas. Entonces, a través de la información contenida en el ADN. Entonces, lo que hacen las células secretoras, por ejemplo, que son células que producen muchas proteínas, podemos ver el comportamiento de ellas. Se ha hecho seguimiento microscópico de cómo se van moviendo las vesículas, ¿sí? Se marcan las proteínas específicas y se va viendo el tránsito desde los retículos hasta pasando por el aparato de Golgi y finalmente para ser liberados, ¿sí? Y entonces sería un tipo de exocitosis, ¿no? ¿Sí? Ahí está, en resumen. ¿Sí? Es el núcleo, la extensión del núcleo, que es el retículo endoplástico, la formación de proteínas que son liberadas a través de vesículas, que son transportadas hasta el aparato de Golgi y finalmente son llevadas fuera de la célula o para ser incorporadas como parte de la membrana. ¿Sí? Bien. Tenemos otros órganos, los membranos son más pequeños, que ya no tienen que ver con la síntesis de proteínas, y que son los lisosomas. Los lisosomas son parte del sistema digestivo, entre comillas, de la célula, con las cuales cuando imbuyen algún sólido, ya veíamos que la fagocitosis es cuando imbuyen cosas sólidas, la célula los puede degradar. ¿Sí? Bien. Entonces, la vesícula esta contiene hidrolasas ácidas que cuando ponen en contacto, pues, tienen nucleasas, proteasas, glucosidasas, lipasas, fosfatasas, sulfatasas y
sulfatas y fosfatas. Ok. Además de tener un pH ácido, ¿cómo lo consiguen? Bueno, sobre la superficie del lisosoma existe, bueno, en las membranas del lisosoma hay unas proteínas que son bombas de protones y literalmente lo que hacen es tomar el hidrógeno que anda libre por ahí, ¿sí? Y lo bombea al interior. Lo pueden tomar también, lo toman normalmente del agua también, y lo que hacen es bombearlo al interior del lisosoma, ¿sí? Entonces a este le vamos a llamar lisosoma primario. Ya está ese circulito. Vamos a llamar lisosoma primario. Cuando se une a una vesícula fagocítica, viene la fusión del lisosoma con la vesícula fagocítica, y a esto le vamos a llamar lisosoma secundario. Palabras para el glosario. Lisosoma secundario. Bomba de protones, palabra para el glosario. Bomba de protones. Estas de por acá, miren. Nucleasas, proteasas, glicosidasas, lipasas, fosfatasas, sulfatasas y fosfolipasas. Todas esas son palabras para el glosario. Vale, nuevo. Nucleasas, proteasas, glucosidasas, lipasas, fosfatasas, sulfatasas y fosfolipasas. ¿Sí? Ok, tercero. Ahí está. Entonces tenemos un lisosoma primario, tenemos la vesícula fagocítica, y cuando se unen se forma el lisosoma secundario, que degrada y después ya puede hacer uso de los elementos que de ahí están. ¿Sí? La mitocondria, bueno, no me voy a detener aquí porque hay una clase especial para mitocondria. ¿Sí? Lo que tienes que saber es que estas están en todas las células, pero están donde más se necesitan. ¿Sí? Por ejemplo, el músculo tiene muchas mitocondrias. Donde se requiere la participación constante de ATP, donde no debe faltar ATP, va a haber más cantidad de mitocondrias. ¿Sí? De hecho, tiene la capacidad de replicarse si se requiere de más ATP. ¿De acuerdo? Los cloroplastos también, bueno, los vamos a ver cuando veamos también la clase de energía. ¿Sí? Los peroxisomas. Bien, los peroxisomas son parecidos a los lisosomas, nada más que estos sirven para, tienen lo que son las oxidasas y catalasas, y sirven para desintoxicar a la célula. ¿Cómo lo hacen? Bueno, dentro de las reacciones químicas que ocurren en las células, existe la liberación de formas reactivas de oxígeno. Las formas reactivas de oxígeno se llaman así porque cuando entran en contacto con otras moléculas las oxidan. Entonces, seguramente ya habrán escuchado de los famosos antioxidantes, ¿no? Que son fuentes de acupuntura y no sé qué tal. Bueno, esto es porque las fuentes reactivas de oxígeno, ¿sí? Como es ¿cómo se llama? El peróxido de oxígeno, de hidrógeno, perdón, el peróxido de hidrógeno, es degradado a través de la catalasa en agua más oxígeno. ¿Sí? Y esto permite a la célula mantenerse. Cuando se rompe ese balance es cuando las especies reactivas de oxígeno empiezan a
empiezan a atacar a la misma célula. Entonces, es aquí donde intervienen muchas de las vitaminas, la vitamina D, la vitamina E, ¿sí? Que son conocidos antioxidantes. Ojo, una dieta adecuada, ¿sí? Una dieta adecuada es suficiente para tener los niveles óptimos de vitaminas antioxidantes. Pocas veces, en condiciones muy específicas, se requiere de la suplementación. Entonces, todos estos panaceas que se venden, Sanki, no sé cuántos productos hay por ahí, tienen que venden la idea de desintoxicar el cuerpo. A veces con una dieta adecuada es suficiente. De hecho, si nuestra dieta estamos consumiendo las vitaminas necesarias, no necesitamos suplementación, ¿sí? Porque como van a ver después, si tenemos demasiadas vitaminas hidrosolubles, simplemente nuestro riñón las va a desechar, y lo que vamos a tener, en palabras de Sheldon Cooper, es una orina muy cara. Y si se trata de vitaminas liposolubles, bueno, esas sí se almacenan, y también tenemos problemas por hipervitaminosis. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, estos son los peroxisomas. ¿Sí? Bien. Entonces, palabras para el glosario: peroxidasa, catalasa, urato oxidasa y aminoácido oxidasa. ¿Sí? Son enzimas que se encuentran dentro de los lisosomas. ¿La que sigue, por favor? Entonces, además de las reacciones oxidativas estas para las reacciones antioxidantes, también tenemos que se necesitan para la degradación de ácidos grasos y aminoácidos. Los aminoácidos, como sabemos, forman parte de las proteínas, ¿sí? Y los aminoácidos se usan para ¿cómo se llama? Para construir nuevas proteínas, pero también cuando tenemos excedentes los tenemos que degradar. Entonces, el metabolismo de las proteínas entra a las purinas y todos los derivados del nitrógeno que luego eliminamos a través de riñón, que luego lo vamos a ver cuando veamos sistema renal. ¿Bien? Y también sirve para la degradación del alcohol. Así que la próxima vez que vayan al antro, piensen en sus peroxisomas, ¿sí? Les están dando chamba extra. Bien. Entonces, a través de esta degradación de los aminoácidos y de los aminoácidos de los ácidos grasos, también es una fuente para, es una vía, la vía de la lipólisis. Una de ellas es la vía de la liposa para la obtención de energía, que es una vía, en el caso de la lipólisis, la vía cetogénica, que si bien nos aporta energía, también nos da como resultado, también nos da la formación de cuerpos cetónicos que son tóxicos para el cuerpo. Entonces, no es la mejor vía para obtener energía, pero es una fuente alternativa. Vamos a pasar a la siguiente clase.